Este tipo de actos tiene una gran importancia para los consumidores porque los jueces, en definitiva, son aquellos que defienden en última instancia sus derechos. Hay que tener en cuenta que si un consumidor sufre una lesión y posteriormente debe de ser indemnizado, son los jueces precisamente los que deciden la cuantía, cuándo, cómo y por qué de la indemnización. Y aquí lo que abordábamos, lo que tratábamos, era un problema específico que se está dando en estos momentos en Europa, y es que los cárteles y las grandes empresas que abusan de su posición de dominio en el mercado, causan daños a los consumidores que estos no recuperan. No recuperan porque es muy difícil recuperarlos, porque están muy fragmentados los daños, con lo cual los consumidores sienten que no tienen ni los medios, ni la preparación, ni una forma de hacerlos efectivos, ¿no? Y la consecuencia es que esos beneficios ilícitos quedan en manos de los cartelistas y los consumidores se ven perjudicados. A veces pueden ser pequeñas cantidades, por ejemplo en un cártel del azúcar, como el que ha existido, lo que cada uno hemos perdido en el kilo de azúcar que nos vendían con un sobreprecio, ¿de acuerdo? Era una pequeña cantidad. Pero hoy en el cártel de los automóviles, cuando los concesionarios de automóviles nos han vendido coches con sobreprecio, ¿de acuerdo? En esos casos ya hemos pagado una cantidad mucho más relevante. El problema es que esto para cada uno de nuestra economía puede ser pequeño o grande, pero desde luego para aquellos que realizan el ilícito es muy grande. Pues bien, hemos analizado la directiva que recientemente, la directiva 2014/104 de la Unión Europea, que recientemente tenía que haber sido traspuesta en España antes del 27 de diciembre de 2016 y que no lo ha sido todavía, probablemente debido a la situación de inestabilidad en cuanto al gobierno y al Parlamento en la que nos encontramos, ¿de acuerdo? Lo bien cierto es que esto genera bastantes complicaciones en estos momentos, no voy a detallarlas porque son de tipo técnico, pero luego tienen reflejo en la vida real, ¿de acuerdo? Estamos en un impasse esperando a que el gobierno presente un proyecto de ley de transposición de la directiva. Sobre esto es sobre lo que hemos hablado en este seminario. La mayor parte de los perjuicios consisten en sobreprecios, pero no necesariamente solo el precio de más que pagas como consecuencia del acuerdo entre los fabricantes o entre los distribuidores, sino también podemos encontrarnos con que sean condiciones contractuales específicas que se nos impongan de forma acordada por parte de este tipo de empresas. Pero son sobreprecios, sobre todo sobreprecios que pueden, como mínimo dice la Comisión Europea, normalmente suelen ser de un 20% para arriba del valor del precio. Es decir, que cuando yo estoy pagando un producto a través que está vendido por alguien que está cartelizado, es decir, que en un momento determinado hay un cártel, ¿de acuerdo? En este tema, como mínimo estoy pagando un 20% más del precio, y un 20% es una cantidad bastante relevante. No tan adecuadamente como debiera. Lo bien cierto es que la directiva tiene como polo de atención proteger el sistema llamado de clemencia, que es un sistema de delación en las comisiones de aquellos que participan en un cártel a las autoridades de competencia, ¿de acuerdo? Desde esa perspectiva está más preocupada por proteger este sistema, ¿de acuerdo?, que por facilitar en sí las acciones de daños. Pero dentro de esto, lo bien cierto es que sí que crea un marco que mejora la situación previa, sobre todo la armoniza, sobre todo en compensación, en cuantificación de los daños y en otros factores. Esto para las acciones entre empresarios crea un marco que es bastante razonable para conseguir la compensación de los daños que en un momento determinado se han causado. Pero con respecto a los consumidores hay que dar un paso más, y ese paso más son las acciones colectivas, una buena regulación de acciones colectivas. Esto la Unión Europea lo dejó de lado cuando presentó esta directiva y dejó el tema de las acciones colectivas en una mera recomendación. ¿Y esto qué significa? Bueno, esto significa que son cada Estado miembro, ¿de acuerdo?, el que tiene que dotarse de un régimen eficiente de acciones colectivas. Y nosotros en este momento, España en estos momentos, no tiene un régimen eficiente de acciones colectivas. Es más, no tiene ni siquiera medidas
paliativas o que ayuden a que esas acciones colectivas sean interpuestas, medidas que tienen que ver con el régimen de los propios jueces, para que no se vean sobrecargados, para que puedan en un momento determinado ver computado su actividad de forma razonable, ¿de acuerdo? Medidas que faciliten el que precisamente los consumidores puedan ejercer esas acciones colectivas. Esto es un problema que en estos momentos no está resuelto con carácter general, pero aquí en el ámbito particular de las acciones de daños es extraordinariamente importante, porque mientras que en otros sectores se puede lograr la mediante agregación, en el ámbito de daños, los costes en un momento determinado de los análisis económicos que hay que realizar y el conocimiento agregado que hay que tener es lo suficientemente importante como para que solo pueda existir una compensación de los consumidores si tenemos un sistema de acciones colectivas eficiente. Las asociaciones de consumidores en estos momentos pueden incidir en el proceso legislativo. Es decir, en estos momentos todavía no hay un proyecto de ley en materia de transposición de la directiva. Luego, este es el momento para iniciar la interlocución con el Ministerio de Justicia para lograr que los intereses de los consumidores sean tomados en consideración. Y sobre todo para lograr que el tema de las acciones colectivas, de un sistema de acciones colectivas eficiente, sea resuelto, aunque sea de forma particular, en el ámbito de competencia. Es mejor siempre, lo mejor es enemigo de lo bueno, ¿de acuerdo? Esta vieja frase, ¿de acuerdo? Es mejor tener un sistema de punta de lanza en materia de competencia en acciones colectivas y esperar a que ese sistema luego se extienda a otros sectores, como ha sucedido tantas veces, que intentar crear ahora el sistema perfecto de acciones colectivas, sobre todo cuando ni siquiera se ha convocado una comisión especial para resolver la cuestión de las acciones colectivas en España. No hay ninguna intención de convocarla en estos momentos que sepamos, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿esto qué nos crea? Nos crea una situación sine die en la que van a estar los cartelistas manteniendo sus beneficios derivados del cártel y los consumidores sufriendo los daños derivados del cártel, ¿de acuerdo?, que podrán ser eliminados o no por una acción administrativa, pero que no serán compensados nunca, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las asociaciones de consumidores en este primer momento lo que pueden es incidir, realizar una interlocución con el Ministerio de Justicia. Y una vez esté presentado el proyecto, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con los grupos parlamentarios, ¿de acuerdo?, y tratar de analizar correctamente qué posibilidades de modificación existen en ese proyecto, sobre todo de introducción de una regulación en materia de acciones colectivas que permita que efectivamente se puedan ejercer. Portugal es un ejemplo en esto. Portugal, por ejemplo, ha introducido el actio popularis, ¿de acuerdo? Holanda, por ejemplo, ha reducido los costes, ¿de acuerdo?, las costas en un momento determinado para las acciones de daños en materia de competencia. Hay medidas que se están tomando en Europa para lograr que efectivamente los consumidores puedan ejercer sus derechos y sean recuperados esos daños, ¿de acuerdo? Pero sin embargo, si las asociaciones de consumidores no entran en el proceso, pues es posible que acabemos con una normativa que solo contemple la transposición de la directiva, y ya le aseguro yo que con la transposición de la directiva solo, ¿de acuerdo?, no habrá acciones, salvo suicidas, acciones de recuperación de compensación de daños en materia de competencia en España, para consumidores me refiero, no me refiero entre empresarios, sino para consumidores. Bueno, efectivamente, como estaba comentando, la pasividad de las asociaciones de consumidores, las consecuencias sería que no habría acciones de daños, y que por lo tanto se mantendría la situación tal y como está en estos momentos. Yo creo que es una opción que tiene que meditar y que tienen que tomar una decisión, es una decisión rápida, porque en estos momentos no hay mucho tiempo, no sabemos cuándo el gobierno va a presentar un proyecto, ¿de acuerdo? Y es interesante tratar de incidir en primer lugar en la acción del gobierno antes de llegar a los grupos parlamentarios. Es mejor haber podido incidir en el proyecto que solo se pueda incidir ya en la labor parlamentaria.
Si queremos que los consumidores vean compensados sus daños, es necesario comprometerse. Esto es fundamentalmente. Y es necesario comprometerse como asociaciones de consumidores, no fiar exclusivamente en la acción de las entidades de carácter público. ¿De acuerdo? Es necesario comprometerse como consumidores.